Seguimos con Despierta RD. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí sin moverse. Y les traemos a nuestro invitado de la entrevista especial. Él es el economista Juan Ramón Mejía, quien además es miembro del Comité Central, de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Encantado de estar aquí con ustedes, despertando a toda República Dominicana. Eso intentamos. A despertarlo con buena información. Un hombre economista que sabe manejar, habla de los números, cosa que nos aterra a algunos. Y hay muchos números que manejar ahora, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Esta situación económica, el gobierno pues pone los números sobre la mesa que desde esa óptica están muy bien, pero la población tiene una queja constante porque cada vez que va al supermercado, cuando va al mercado, todo está caro, los productos, esos precios elevados. ¿Qué es lo que vamos a hacer en República Dominicana? Mira, sin duda la República Dominicana ha tenido 5 años en los que hemos tenido adecuadas políticas monetarias de parte del gobernador del Banco Central, pero no así una política fiscal de una inversión pública que genere desarrollo y que genere riqueza, que genere dinamismo económico. Y usted ve que el gobernador del Banco Central liberaliza 81 mil millones de pesos tratando de dinamizar la economía, pero no puede ser solamente a través de las políticas monetarias que se dinamice una economía. Se necesita un acompañamiento de una política fiscal adecuada en cuanto a la inversión pública. República Dominicana en estos 5 años tiene la más baja inversión de capital de la historia de la República Dominicana, alrededor de un 2% del Producto Bruto Interno, cuando históricamente el promedio ha andado alrededor del 4.2%. ¿Y qué significa eso para la población de menos recursos? Eso es retrasar el desarrollo, ir frenando la maquinaria de desarrollo. Fíjate qué pasa. Ayer yo oía al encargado del fideicomiso de la ciudad Juan Bosch y habla del desarrollo que se ha tenido en la ciudad Juan Bosch. Pero ¿por qué esa ciudad se ha desarrollado? Porque el Estado Dominicano fue y generó una infraestructura, una inversión pública en infraestructura de acueductos, de calles, de aceras, de tendido eléctrico, etcétera. Y eso genera que la inversión privada vaya a invertir. Igualmente pasa con Bávaro, Punta Cana, que se hizo una gran carretera, se hizo una infraestructura rural en esa zona y el sector privado se vio motivado a hacer una serie de inversiones que ha permanecido en el tiempo y ha mantenido una resiliencia del crecimiento económico de la República Dominicana. Y hoy el ministro de Turismo se para con el pechito afuera a decir que gracias a él hay 11 millones de turistas. No, gracias a las obras de infraestructura que se hicieron y el desarrollo que generó eso en las zonas turísticas, que hoy hay una capacidad hotelera y una capacidad de actividades en esa zona que generan ese potencial de que vengan 11 millones de turistas. Entonces eso es lo que ha descuidado este gobierno, esa inversión para motivar el desarrollo del sector privado. La participación privada. Tú te fijas, un camino vecinal. Tú haces un camino vecinal y fincas que estaban baldías, que no estaban siendo productivas, comienzan a ser productivas porque él tiene cómo sacar los frutos, cómo ir a su finca, y se desarrollan proyectos ecoturísticos, se desarrollan proyectos inmobiliarios con solo un camino vecinal. La inversión pública genera desarrollo, genera dinamismo económico, mientras se construye y posteriormente se construye. Pero el gobierno se ufana de que está haciendo grandes inversiones, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo, poniendo de ejemplo el kilómetro 9 de la autopista Duarte, el metro, la pintura. Son inversiones que el gobierno la vende como que son grandes inversiones. ¿Realmente son grandes inversiones y son inversiones que están dando fruto? Mira, son necesarias, son buenas inversiones. El problema es que el gobierno entiende, parece, a mi entender, mi parecer, que el hecho de estarlas construyendo le genera un plus, cuando lo que le genera un plus es terminarlas. También. Porque tiene los mismos 5 años construyendo las mismas obras.
que estaban en carpeta, que muchas de ellas estaban comenzadas, otras estaban ya diseñadas y no las termina. El gobierno no termina obras. ¿Será que no tiene los recursos para terminarla? ¿Cómo no va a tener los recursos si es el gobierno con más nivel de endeudamiento de la historia? Que no tiene ningún reparo en la Cámara de Diputados, en la de senadores, porque tiene mayoría para pedir los préstamos que necesite y nosotros satanizamos bastante los préstamos, pero no así si son para inversión en obras de capital. Lo malo es tomar prestado para gastarlo en gastos corrientes, como ha hecho este gobierno. Pero si usted lo hace para invertir en el país, en el desarrollo, en el desenvolvimiento del tránsito, en ganar tiempo la gente en la calle, pues obviamente tendríamos que vernos obligados a apoyarlo. Lo malo es tomar prestado para gastar gastos corrientes. ¿Y a qué usted atribuye que el gobierno no esté desembolsando el dinero para concluir esas obras que van realmente a resolver una situación por años, que es el del tránsito? No, y que no lo va a resolver porque... por lo menos en ese punto, en el punto donde se está haciendo. Ese punto tenemos que hablar también de lo que está haciendo en la Plaza de la Bandera. Exacto, es una obra importante. Que sería el corredor Duarte que anunció Danilo Medina. Claro. Pero sin dudas lo que estamos hablando es de que se están comenzando y se están trabajando, no así terminando, muchas obras que realmente yo entiendo que sí le van a sumar al tránsito, van a desenvolver la ciudad, aunque estamos hablando de entradas a la ciudad, no en el centro de la ciudad, y el centro de la ciudad no puede ser resuelta con no doblar a la izquierda, sino que hay que generar desarrollo también en infraestructura vial, elevados. Yo le decía a unos colegas, mira, cuando en la 27 de febrero hacia el Centro Olímpico no se podía doblar a la izquierda porque había un tapón muy grande, Leonel Fernández hizo un elevado y resolvió el doblar a la izquierda. Este gobierno lo que hace es prohibir doblar a la izquierda, que está mal. Lo correcto es resolver cómo doblar a la izquierda con una solución de un elevado o un túnel o algo por el estilo que realmente resuelva la necesidad que tienen los ciudadanos de venir por la 27 de febrero y entrar a la Winston Churchill y doblar hacia la Winston Churchill para entrar al casco central hoy en día de la ciudad. Con estos préstamos que ha estado haciendo este gobierno, que ha sido consecutivo uno tras otro, ¿qué le espera a República Dominicana? ¿Cómo andamos en el pago de deuda? Que por años ha sido una tarea pendiente de muchos gobiernos, pero que cada vez que viene un gobierno, pues eso se incrementa por la cantidad de dinero prestado y entonces ese pago de intereses que en ocasiones tú le das un pellizquito a los intereses, no al capital. Mira, yo siempre voy a lo mismo. Si tú en tu casa, y si lo pongo así en tu casa, porque trato de hablarle en un lenguaje llano. Sí, para que la gente lo entienda. Al público. Si tú en tu casa tomas prestado y compras un horno para hacer galletitas y venderlas, pues tú vas a aumentar tu capacidad de pago para pagar el préstamo y ganar algo más. Eso es una buena inversión. Si tú compras un carro para ponerte a hacer Uber, y tomas un préstamo para eso, tú vas a aumentar tu capacidad de pago y tú vas a generar más recursos, vas a pagar tu préstamo y vas a tener abundancia de dinero. Ahora, si tú tomas prestado para irte de viaje, para gastarlo en gastos corrientes, en una fiesta, tomando romo, compartiendo con amigos, pues obviamente tu capacidad de pago no mejora y tu endeudamiento empeora. Eso está mal y eso es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está manteniendo un nivel de endeudamiento sin generar un aumento del crecimiento económico, del potencial desarrollo económico que nos genere capacidad de pago de esos préstamos. A largo plazo, esto es derrotista y nos puede llevar a un impago. Pero todavía los números son favorables, el crecimiento económico y la resiliencia del país basado en las inversiones que se hicieron en el pasado, todavía es manejable, pero nos está llevando por un camino tenebroso. Ya el presidente reconoció que en su equipo del PRM no tiene grandes economistas y ha incluido a técnicos que trabajaron en otros gobiernos. El señor Magín es una muestra de que está diciendo no tengo en el PRM los técnicos suficientes. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque me decía el amigo Luis Toral,
que fue gobernador del Banco Central sin ser economista, y fue un gran gobernador del Banco Central, que una vez él salió corriendo donde el presidente Balaguer y le dijo, presidente, los técnicos me dicen que hay que hacer esto y esto. Y el presidente Balaguer le dijo, Luis, los técnicos están para decirnos qué hay que hacer y nosotros los políticos para hacer lo que se puede hacer. Es decir, que Magín no va a tener mucho espacio ahí. Bueno, ¿eso es lo que usted prevé? Si no tiene un político, un staff gubernamental que realmente pueda maniobrar las opiniones técnicas de Magín, pues obviamente nos llevará al fracaso. Yo soy de los que piensa que Jochi Vicente es un gran economista. Lo conocí en el sector privado, entiendo que tiene talento, que tiene capacidades, que tiene preparación académica para hacer ese trabajo que estaba haciendo bien. Me decepcionó mucho la reforma fiscal que promovió y que introdujo. Me decepcionó mucho, tengo que decirlo, pero entiendo que el gobierno no está para echarse para atrás. El gobierno está para guiar al país y haber revisado y ha hecho una propuesta adecuada. Yo entiendo que el presidente Luis Abinader es economista, si no me equivoco. Entonces estaríamos a la puerta del planteamiento de otra reforma para sustituir la ley Jochi que no pasó. Mira, en República Dominicana necesitamos una reforma fiscal, no así tributaria. ¿Qué es tributaria? La tributaria se encarga solo de los tributos, de lo que cobra el Estado. Y la que propuso Jochi Vicente y el gobierno del PRM fue una reforma tributaria. Nada más hablaba de ingresos para el Estado. Nosotros lo que peor tenemos es la calidad del gasto del gobierno. Nosotros necesitamos revisar la calidad del gasto del gobierno porque nosotros no podemos, como te decía anteriormente, seguir gastando todos los recursos en gastos corrientes cuando deberíamos hacer un destino de esos recursos más hacia la inversión de capital y el desarrollo del país. ¿Por qué que los gobiernos le temen a la reforma, a la famosa reforma integral? Porque la mayoría de las que han hecho y los de atrás han sido tributarias. ¿Por cuál es el temor? Porque es mejor cargar con tributos, porque hay una parte, lo que no lo evadimos, estamos obligados. ¿Pudieran dar por ahí la razón? Lo que pasa es que los gastos corrientes y el clientelismo político tiene remuneraciones políticas en términos de votos y los gobiernos no asumen la responsabilidad, porque es una responsabilidad de hacer que el pueblo dominicano, al contrario, se desarrolle y eso genere los empleos y los huecos, que el sector privado genere el desarrollo, genere las posiciones y no hacer del establo una simple ayuda a la gente donde mata, condena el emprendedurismo. No hay gente emprendiendo, no hay gente tratando de hacer nuevos negocios, porque usted tiene un cheque, usted se sienta en su casa o se sienta fuera de su casa a tomar una cerveza. Y los parques a hacer cuentos. ¿Cuál es la reforma fiscal que necesita República Dominicana para salir a flote de la situación actual? El mismo Magín la vendía desde la oposición. Nosotros lo que debemos es primero ir a cobrarle a aquellos que no pagan. Nosotros tenemos un 50% de informalidad. Nosotros tenemos un 50%. Ahora, para tú hacer que haya formalidad, se necesita ser flexible. Porque tú no puedes que una empresa se formalice hoy y le quiera vender a este canal de televisión, y porque para venderle este canal de televisión necesita formalizarse, se formaliza y le vende a este canal, lo hace transparente y el año que viene ya no tiene el contrato con el canal, pero tiene que pagar un anticipo. Sí. Está condenada a la quiebra por un anticipo de un dinero que no se ha ganado. Entonces, nosotros tenemos que revisar el entorno para lograr más formalidad. Eso es lo que yo creo que debe ser lo primero en esa reforma, flexibilizar para que haya más formalidad y hacer lo que Magín decía. Yo lo he estudiado en estos días, porque voy a darle seguimiento a que haga en el gobierno lo que decía que había que hacer en la oposición. ¿Lo dejarán? ¿Lo dejarán? Bueno, pues
Por lo mismo que usted planteó Sí, ahorita bueno. de que los técnicos te proponen y el político decide lo que hace. Bueno, pero el presidente si tú está me detrás de él. colocas a mí en una posición de poder y tú no haces lo que yo te propongo, o lo decimos, que yo te lo dije y tú Pues, que no va a ser así, Exacto. o yo me quito, porque que no yo hay, no voy, que no hay aquí la gente no renuncia, el dominicano cultura. no tiene, no hay cultura, no hay cultura de renunciar. hay algunos. Pero algunos. Pero yo creo que Magín en este momento tiene la responsabilidad, primero, de presentar una reforma en el sentido de que se cobre a quienes no se le está cobrando. Y segundo, él hablaba mucho de la calidad del gasto. Ahí, por eso yo no lo critico, porque coincidimos en esas dos vertientes. Hay que cobrar a donde no se está cobrando, hay que generar formalidad en nuestra economía, y una vez se logre eso, tenemos que tener una mejor calidad del gasto. El gasto no puede ser solamente en pensiones injustificables, que son las llamadas botellas que teníamos antes, pero estas son botellas de por vida porque son pensiones. Entonces, sin duda, tenemos que revisar cómo está gastando el Estado Dominicano y tenemos que mejorar esos gastos, pero obviamente promoviendo que se genere desarrollo, porque si no esa masa quedaría sin ingresos. Entonces hay que generar dinamismo económico. Sería un buen legado de este gobierno introducir esa reforma en esas características que usted lo está definiendo y dejarlo ya instituido, debido a que pocos gobiernos, para no decir ninguno, pocos gobiernos se han atrevido a hacer esos cambios que usted está planteando y que la economía lo requiere para seguir avanzando. Y eso mismo, en ese orden, Mari Carmen, ¿eso no afectaría al próximo candidato de ese partido? Ahí iba, principalmente ese legado para un presidente que firmó el nunca jamás, que terminó su carrera como candidato presidencial, Luis Abinader, en el 2028. Yo creo que el mejor legado que le puede dejar a la patria es una reforma fiscal bien estructurada, bien armada. Mira qué pasa. Ahora mismo, en la semana pasada, Estados Unidos aprobó una reforma fiscal en la que redujo del 21 al 15% los impuestos para motivar que las empresas se vayan a instalar a los Estados Unidos. Nosotros, para hacer una reforma fiscal, tenemos que tomar en consideración eso. Luis Abinader era uno que decía, aquí lo que hay es que bajar los impuestos para que entre más gente a la formalidad. Él lo decía, eso hay que revisarlo porque tenemos un vecino ahí al lado que está tratando de conquistar a todas las zonas francas que están aquí para que se instalen allá. Eso hay que revisarlo. En cuanto a si le afecta a los candidatos o no, ese es el legado histórico que tiene que hacer Luis. Yo no voy y lo que hay que hacer lo hice. Los candidatos, al revés, deberían sumarse a que si esa reforma es algo bueno, positivo e indispensable para el futuro del país, deberían apoyarla y venderse como alguien que está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, no lo que más le convenga al partido y a los votos. Aquí no hay que gobernar en la República Dominicana, hay que dejar de gobernar, y donde lo han hecho, Milei, por ejemplo, que no es que esté de acuerdo 100% con las cosas de Milei, pero dejó de hacer lo que había, lo que sumaba votos para hacer lo que había que hacer económicamente, y tiene una economía que hoy en día presenta superávit después de muchísimos años con déficit. Bueno, Juan Ramón, muchas gracias. Tenemos muchos temas de qué hablar, realmente bien interesante. A nosotras nos encantó. No, sí, y me gusta porque la platana. Muy llano, muy llano. La gente lo entiende eso. muy bien, qué es lo que se necesita. Gente que explique para que la gente entienda, no tan teórico. Señores, escucharon al economista Juan Ramón Mejía. Nosotras terminamos por hoy, ahora. Pero el lunes estén ahí a las 6 de la mañana porque vuelve Despierta RD. Que pasen un buen fin de semana.